Estamos felices de platicar de este tema, el de la paternidad. Y a pesar de que compartimos todo en nuestra vida y podemos llegar a chocar, sabemos que en lo que siempre estaremos de acuerdo es en poner como prioridad a nuestras hijas. Este episodio es un formato distinto. Lo hicimos a manera de preguntas entre ambos para poder ver la perspectiva del otro en cuanto a la crianza, en qué hemos chocado, qué nos ha gustado, qué anécdotas han sido parte esencial de disfrutar nuestro camino, pero sobre todo el gran amor que ambos tenemos por ellas. Esperamos lo goces tanto como nosotros. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo de Vinos América. Los encuentras en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa Y yo soy Pepe Saldaña. y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck normal, I want magic. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuck Normal, I Want Magic. Yo soy Michelle Purroa Y yo soy Pepe Saldaña. y pues aquí estamos otra vez, un episodio más, listos para ahora poner en la mesa un tema que nos emociona mucho porque en realidad somos papás de 3 hijas y vamos a hablar de la paternidad y de cómo ha sido pues nuestra paternidad con las 3. Sí, traemos un nuevo formato. Nuestra señora directora nos ha obligado a que hagamos lo voy a decir como ella me dijo o me pidió que dijera, que es un lightning round. Y vamos a estar haciendo una serie de preguntas. ¿Estás lista? Estoy lista. Súper bien. Bueno, pues no se diga más. Comencemos. Bueno, igual y hay que poner en contexto, antes de empezar. Nosotros tuvimos a nuestra primera hija al año de casados. Ajá. Actualmente tiene 12 años. Luego siguió al año y medio Dominique, que es nuestra segunda hija, que tiene 10. Y después sigue María José, que tiene 6 años. Uh-huh. Vamos a hablar justo de ellas, así que un poco para que entiendan el contexto. Y empezamos con las preguntas. No, yo tengo para ti un examen. Si tenemos, o más bien, si Inés nació al año de casados y tiene 12 años, ¿cuántos años de casados tenemos? No, tenemos 14. Ah, entonces no fue al año. Pero bueno, muy bien. Bien. Pues vamos a hablar del estilo de paternidad, ¿no? Ok. Y ahí te va la primera pregunta. ¿De dónde viene nuestro instinto de paternidad? Pues para mí, yo creo que el mío desde chiquita supe que quería ser mamá. O sea, no sé si por haberlo escuchado. Y yo creo que en esas épocas justamente como que era algo muy normal que veías que la vida era crecer, casarte y tener hijos. Uh-huh. Pero siempre me gustaron los niños, entonces sí me veía con hijos. ¿Tú? A mí el instinto de paternidad me nació en realidad la agarraste en curva, era nada más para ti, pero a mí me nació con el nacimiento de Paula Anaya, hija de Jorge y Sandra. Y esta niña cuando nació, la verdad me quería muchísimo. Y de hecho, no solo nació mi instinto de paternidad, sino que también una propensión a querer hijas. ¡Qué increíble! Bueno, vamos con la siguiente pregunta. También es para mí. Sí, es para ti. ¿Cuáles son los distintos estilos de paternidad? O sea, entre tú y yo. Yo creo que
No, pues somos completamente distintos. O sea, creo que está muy claro, como en la empresa, muy parecido. Tú eres el que pone mucho orden en la casa y mucha estructura. Eh, y yo creo que yo soy un poco más barco, aunque ahorita se ha ido cambiando un poco el rol actualmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque como que ya te has relajado muchísimo. O sea, creo que le has bajado 10 rayas al... Pero los límites son los límites y... Sí, o sea, tú eres más firme con lo que a mí sí me pueden torcer la manita más fácil. Me hacen mano de puerco. Pero también creo que yo, por ejemplo, vengo a este rol un poco más... Pues a suavizar, ¿no crees? Sí. O sea, como a suavizar tanto a ellas como a ti. O sea, yo creo que sí soy mucho más light en muchas cosas, pero también, por ejemplo, soy mucho más histérica. Creo que soy más reactiva. O sea, aunque tú cuando reacciones fuerte, mi tendencia es como más pegar gritos. O sea, no sé cómo decirlo. Ánimo. Compañero. Venga. La siguiente pregunta, fíjate qué interesante está. ¿En qué hemos chocado en educar a las niñas? Pues en muchas cosas. O sea, de entrada creo que, pues ya sabes que a mí el tema de... O sea, yo para ponerlos en contexto, crecí en una familia donde nunca se dijeron majaderías. Mis papás eran muy correctos. Entonces, decir decir güey era así como, no, qué mal hablado. Y me encuentro con que tú, pues, naturalmente eres así. Sí, pero no tampoco, yo no lo traigo de casa, porque en mi casa tampoco no se hablaban majaderías. Pues no, pero lo traes a la casa ahora. Me gusta. O sea, te gusta y lo usas en la casa y a mí, híjole, o sea, me conflictúa mucho ese tema. Porque para mí que las niñas escuchen eso me hace pensar, porque es lo que he escuchado también afuera, o sea, como que algún día van a permitir que un hombre les hable así, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo pienso. O sea, por ejemplo, a ti O no te mi miedo. En tu casa no se habló nada mal. ¿Quieres decirles en cámara lo que tú hablas, lo que tú dices? ¿De dónde lo aprendiste? Pues de aquí, de ti, compañero. Sí, tú. Sí, Simón. Pero más? bueno, ese es un tema. Y digo, ya, si quieres tú también échame tierrita. No, ya con eso te lo ahorro. Y la otra, o sea, ya hablando aquí, pues ya que estamos ventilando el asunto, por ejemplo, al principio, cuando las niñas estaban chiquitas, sobre todo Inés y Dominique, que fueron las primeras, y que también reconozco que era una locura, o sea, se portaba, o sea, éramos papás de 2 bebés en una crisis matrimonial, de trabajo, de todo, entonces obviamente nos sacaban de quicio. Y en los momentos de crisis, pues sí me acuerdo que les metiste buenas nalgadas. Y ahí sí también a mí o sea, yo me ponía a llorar. O sea, me acuerdo que era así horrible para mí como... También para mí al final, porque también me di cuenta, o sea, bueno, creo que pude recapacitar. Habría que preguntarles a ellas si a tiempo, pero sí me llenaba de mucha carga de conciencia, la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque les metí unas nalgadas durísimas. Pero fíjate que me reconocí en actitudes que yo tuve de niño. Es decir, a mí sí me daban nalgadas. Entonces pude reflejar y pude ver que era una repetición de lo que yo había vivido. Entonces, por eso... O sea, como a mí me educaron con nalgadas, pues, y me funcionó. Sí, fíjate, en este caso fue al revés que a ti. A ti no te hablaron mal, no eran mal hablados y tú fuiste mal hablada. Yo repetí, o sea, a mí me pegaban y yo pegué.
Buena reflexión. Muy bien. A ver, ¿cómo ha sido ir evolucionando en la paternidad para ti? Bueno, precisamente eso, o sea, en un trabajo reactivo, en un trabajo inicial de convertirte en padre y de empezar a experimentar, pues fue reconocer todas las cosas que empezaba o todas las cosas que repetí, que traje de casa, así como en una maleta y las desempaqué, sin ni siquiera preguntarme qué es lo que estaba desempacando, como esta parte de la violencia familiar a la base de nalgadas, y, y que poco a poco en el trabajo de introspección, tal vez en el trabajo de terapia, darte cuenta que estaba haciendo esta repetición inútil de actitudes que solamente estaban en detrimento de esta paternidad, de esta figura paterna, y dejarlas de lado. Digo, para mí eso ha sido una de las partes más importantes de la evolución como paternidad. Se me hace muy interesante que cuando llega la tercera, que es María, pues a María ya no le toca ni una sola nalgada. Y las otras me preguntan, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué a ella no le pegas? ¿No? Mi respuesta rapidísima es, miren, la verdad es que acabo de cobrar conciencia de que eso no está bien. Y en ese sentido, en cuanto cobro conciencia, la verdad es que es para las tres, porque pues dejo de pegarles a todas. Simplemente, digo, dejo de pegarles nalgadas, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí. no como de puño cerrado. Y para mí esa es la explicación. Para mí Y esa te es la parte. disculpaste con ellas. Me Sí, acuerdo perfecto de esa conversación que tuvimos. obviamente. Bueno, ¿cómo consideras que han sido nuestros acuerdos respecto a temas importantes como, por ejemplo, las vacunamos o no las vacunamos? Que si las llevamos con el pediatra o con el homeópata. Que si las metemos a tal escuela o a tal escuela. Religión o espiritualidad. Pues ha sido una negociación constante, ¿no? En ese sentido, hemos hecho un mix, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que vienes como de una línea de alópatas, yo más bien por la línea de homeopatía, y nos hemos combinado, ¿no? O sea, para algunas cosas cuando dices, ya esto es, inmediatamente hay que ir con el pediatra, pues vamos con el pediatra. Algunas otras cosas las hemos gestionado y yo termino llevándolas con el homeópata y las niñas están sanas, entonces. ¿Te ha costado ceder en alguna decisión importante? Sí, no me gusta que tomen antibiótico. Sí, te pesa muchísimo. Es como, o Es sea, es a un grado como si estuviéramos dándoles una droga, literal. O sea, te pesa mucho. Sí, la verdad sí, porque Digo, lo hemos hecho muy pocas veces. pero yo no tomo nada de medicina, o sea, ni siquiera si me duele la cabeza, no me tomo ni una aspirina. Ujú. Entonces, o sea, como darles cosas que para mí, la verdad es que terminan no siendo benéficas para ellas, me pesa muchísimo. Y en el tema, por ejemplo, religioso. Bueno, ahí en ese sentido los dos hemos sido productos de dos familias recalcitrantemente ¿Qué es católicas. recalcitrantemente? Explícanos. Bueno, así muy, muy de hueso colorado, así súper a rajatabla, ¿no? Y de alguna forma hemos evolucionado a tener otros aspectos de la religiosidad, dejándolas que descubran por sí mismas su espiritualidad. Eso me gusta. ¿Tú en qué crees que le hemos regado? Cagado. ¿Tú en qué crees? Yo creo que no, yo creo que la hemos cagado con ellas en no tener un plan consensuado entre tú y yo. Es decir,
la verdad es que sí nos aventamos muy, muy a lo loco en ese sentido. ¿Cómo qué? O sea, es decir, ay, vamos a tener 4 hijos. Ok, sí, pero ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus ideas de la educación? O sea, ¿qué quieres que estudien? ¿Quieres que vayan a la iglesia o que sean cristianas o que sean judías o musulmanas o que estén tapadas o lo que sea? No nos pusimos de acuerdo nunca. Yo creo que ahí sí la hemos cagado. Pero eso es a lo mejor entre tú y yo. O sea, con ellas directamente, ¿en qué crees que...? Pues eso, precisamente en que al no tener estos convenios iniciales, pues entonces nos vemos enfrentados entre el bien y el mal, ¿sabes? Entre el blanco y el negro, entre dos posturas distintas. ¿Qué culpas hemos arrastrado con ellas? Justo ayer vi un post que decían, pon algo que hayas pasado en tu maternidad que quieras liberarte y liberar a muchas otras mujeres. Y cerré los ojos y se me vino a la mente decir, pensar o haber pensado que nuestras hijas no merecen vivir lo que han vivido. O sea, en ciertos momentos, como decir, híjole, es que no se merecían, no sé, por un decir, tanta friega que pasaron cuando estaban chiquitas, de haberlas, no sé, por ejemplo, tenido que llevar a los eventos a las 12 de la noche y traerlas de un lado para el otro, ¿no? O sea, como que me llegaron a mí durante la maternidad entera muchísimas culpas de ese estilo, como de decir, híjole, pobrecitas no deberían de ser así, pero pues bueno, ya ni modo, ¿no? Y pues yo creo que para mí esas son de mis culpas como más grandes, de las cuales también ya ahorita pienso distinto a raíz de que creo que ellas vinieron a elegir también esto. Cuéntanos una metida de pata con las niñas que crees que haya podido ser evitada. La más importante, y fíjate, precisamente hablando ahorita de lo que traemos de casa, a mí me queda como ejemplo, o lo tuve siempre como ejemplo, el hecho de nunca ver a mis papás pelear. Y nuestras hijas nos han visto muchísimo pelear. Esta parte de vernos en muchísimas circunstancias, en muchísimas ocasiones, enojados, tal vez a veces hasta gritando. Creo que les pudimos haber evitado esa parte. Uy. O sea, hasta siento que se me revuelve un poquito el estómago. Ahí te va, yo te tengo otra. ¿Cómo arreglar algo que en el momento solo reaccioné y después me llegó la claridad? Creo que siempre hemos sido muy de hablar con ellas y sí acercarnos a pedir disculpas. O sea, para mí, por ejemplo, es súper importante irme a dormir tranquila. Entonces yo me acuerdo que desde que estaban chiquititas, si me había sentido impaciente ese día o había sentido que la regué en algo, me iba y me acostaba con ellas y aunque estuvieran dormidas, les hablaba y les decía, ¿sabes qué? Perdóname, fui súper impaciente. Debí haberte abrazado más hoy, o no sé. O sea, y sí me acuerdo que, no sé, la energía yo sí creo que cambia mucho. O sea, creo que aunque no te escuchen... No, sí te escuchan, sí te escuchan. Sí, pero creo que es más el alma. O sea, no es necesario a veces. Hablo pensando en los bebés o en los niños que están muy chicos y que piensas que una conversación de adultos a veces puede llegar a ser, o que crees que no te van a entender, pero todo lo entienden y sí lo reciben bien. O sea, a mí me encanta porque también ha sido un ejemplo para ellas de ver que sus papás no son perfectos y sí la riegan, ¿no? Sí, está chido. ¿Qué has aprendido de las niñas? Híjole, todo. O sea, creo que han venido a ser mis más grandes maestras, definitivamente.
la verdad es que me han enseñado a ser paciente, aunque no parece, pero sí he tenido que ser muy paciente. Perdón. Lo sigo practicando todos los días. Por ahí escuché que cuando te conviertes en papá o en mamá, en padre, madre, los hijos te ponen a trabajar a marchas forzadas en todo lo que no has trabajado. O sea, todo lo que no has tocado, lo vas a tocar. Y para mí, ellas han sido el motor por el cual he podido empezar a chambear y a chambear y a chambear y a chambear hacia adentro de mí. Y creo que ha sido un reflejo también de mi evolución como madre conforme lo he ido trabajando. Cuando tus hijos ven que estás chambeando y te escuchan, no sé, por ejemplo, que saben que de repente en las mañanas hacemos una meditación o que queremos ir hacia la parte de tener una vida más en paz y de repente me ven revolucionada, o sea, son las primeras que me dicen, oye, May, ¿qué onda con tu meditación en la mañana? ¿No te sirvió o qué? O sea, y me caen así los baldazos de agua fría, o sea, porque es así como, chingue su madre, o sea, horrible se siente, ¿no? Es cierto, Sí, sí, se siente o horrible, sea, tienen toda la razón. pero pues, o sea, te remiten a realmente a revalorar el objetivo de lo que se está haciendo, ¿no? Exactamente. A recalcular la ruta. Sí, me recuerdan mucho la confianza. O sea, algo que yo les digo a las niñas es, confíen que todo va a estar muy bien, confíen que Dios nos cuida, todo va a estar perfecto, no tienen de qué preocuparse. Siempre les digo, no tienen de qué preocuparse. Me ven preocupada y me dicen, Ma, o sea, es que tú dices que no tenemos de qué preocuparnos, pero ¿tú por qué estás preocupada? O sea, y entonces dices, no manches, o sea, pues claro, tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, lo que digamos no tiene sentido si no lo ven en nosotros, ¿no? Pues sí, la coherencia. Exacto. ¿En qué te reflejas con las niñas y cómo lo has trabajado en ti? Ups. El, el tema más importante, una vez habiendo salido de esta conciencia golpeadora, es la parte de la compasión. Me he reflejado muchísimo en ellas, que yo necesitaba mucho la compasión, particularmente de mi papá, en situaciones en donde me veía disminuido y necesitaba la figura de la fuerza. Y en circunstancias en donde entramos en discordia las niñas y yo, y hay este desacuerdo y va por delante la disciplina y los límites, y luego digo, ay, falta esa parte compasiva que siempre yo quise, y entonces me he reflejado tal vez en mí de niño a través de ellas, y he tratado de ser esa parte compasiva que yo no tuve, y al mismo tiempo esa parte compasiva que yo no soy conmigo mismo. Ah, ¿te gusta? Me gustó la respuesta. ¿Cómo consideras tú que nos hemos acoplado para ser una familia trabajadora? Pues muy bien, ¿no? ¿O tú qué opinas? O sea, yo creo que está padre. O sea, ha sido complicado. Yo creo que no deja de ser un reto trabajar juntos, pero para mí ha sido gran parte de nuestra evolución como seres humanos y como papás. Y enseñarles a ellas también la parte del valor del trabajo, ¿no? Ah, no, claro, totalmente. O sea, a mí me impacta la capacidad que tienen las niñas de resolver y cómo han desarrollado como su chip de que
pues hay que trabajar para lograr las cosas. O sea, no llegan solas. Creo que desde chiquitas lo han visto y lo valoran muchísimo. A mí lo que más me ha gustado es que nos ahorramos ya una nómina, ¿no? Ay, mis chiquitas. No, la verdad es que son muy trabajadoras Ya. y no se diga nosotros. Vas. Cuéntales a todos, por favor, cómo son nuestras actividades en la casa. ¿Qué ¿Cómo? haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen las niñas? ¿Cómo son los roles? Las actividades, pues son indiferenciadas, o sea, desde el punto de vista que no hay roles marcados, no hay como que tú haces la comida y yo voy a la oficina, no, al contrario. Tenemos una directriz marcada por el rumbo de la agenda de la oficina. Entonces, de acuerdo a esa agenda, que tal vez revisamos un día antes, puede darse el caso que me quede yo todo el día en la oficina y tú vienes a hacerte cargo de la casa, a recibir a las niñas o llevarlas al colegio, hacerles de comer, bañarlas, sacarlas, darles una paseada o llevarlas a sus clases, dormirlas. Pero también esta agenda puede hacer que se polarice y sea yo el que haga todas estas cosas, el que yo haga los desayunos, comidas, cenas, me encargue de las niñas, de bañarlas, de llevarlas a sus clases, de dormirlas, apapacharlas, contarles un cuento, etcétera. O sea, no hay roles establecidos. Yo quiero confesar que me costó muchísimo trabajo esta parte. O sea, cuando las niñas estaban chiquitas, sobre todo, creo que a mí me demandaban más presencia los clientes. Y las niñas. las niñas también, pero tú eras esa figura que podía estar más con ellas. Y a mí a veces me conflictuaba mucho esa parte como de pensar que, no sé, por ejemplo, en las noches, cuando nacieron las tres, bueno, sobre todo las primeras dos, yo me acuerdo que yo traía un cansancio extremo y nunca me paré en las noches a darles de comer. Y bueno, con Dominic sí, pero con Inés no. O sea, con la primera yo traía un burnout grueso y tú eras el que cambiabas pañales, dabas biberones, estabas con ella, Pues es lo que estoy diciendo. todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hemos modificado patrones por la terapia a la que hemos ido? O a las que hemos ido. Yo creo que todas las terapias a las que hemos ido nos han ayudado muchísimo a darnos cuenta de qué son las cosas que hay que ir modificando y lo hemos hecho. O sea, por ejemplo, Pon un ejemplo. Ajá. Eso que decías de pelearnos enfrente de ellas. O sea, muchísimas veces lo hacíamos sin conciencia. O sea, nos ganaba la emoción, nos ganaba la situación y no nos aguantábamos. Ahora peleamos conscientemente. Ahora las discusiones son distintas. O sea, simplemente yo creo que ya hay espacios para cada cosa, ¿no? Sí. O sea, es muy rara vez ya cuando nos vemos rebasados y enfrente de ellas tenemos que estar platicando de algo incómodo, ¿no? Ok. Ese es un buen ejemplo. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué necesitas ser para tus hijas? ¿Qué necesitas tú? No ellas. ¿Qué necesitas tú ser para tus hijas? Ser un padre presente. Ser un padre que acompañe. Ser un padre compasivo, como lo acaba de decir hace ratito. Ser lo que debo ser para ellas necesariamente me remite hacia mí mismo, hacia las oportunidades que tengo con mi ser, hacia las oportunidades que la vida me ha presentado, que debo resolver, las
puedo resolver a raíz de la paternidad. Porque el niño, tu hijo, tu hija en este caso, va a ser siempre un reflejo, como lo dijiste tú, de una asignatura que tienes pendiente. Te la va a reflejar, te la va a poner siempre sobre la mesa y eso hay que estar súper atentos. Me enamoras muchísimo. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo? A mí el tiempo se me ha ido volando y me acuerdo muchísimo de cuando me decían, disfruta a tus hijas porque se te va a ir volando el tiempo, disfruta cada etapa porque se te va a ir volando el tiempo. Y en mi caso, creo que las etapas de los 0 a los 4 años se me hizo agotadora. O sea, ¿De las 3? de María José, la tercera fue completamente distinto, pero en el caso de Inés y Dominique, que fueron seguidas y me agarraron cansadita, de los 0 a los 4 años se me hizo muy pesado. Y las disfruté, no voy a decir que no, las disfruté mucho, pero no sabía cuándo se iba a acabar esa etapa. O sea, yo pensaba, por ser una mamá primeriza, obviamente, que iba a ser así para siempre. Entonces vivía mucho como en este pensamiento de que ya nunca voy a regresar a mí, ya nunca voy a volverme a recuperar, ya siempre voy a estar así de agotada. Y como que esa parte de estar pensando en eso me privó de disfrutarlas al máximo. ¿Sabes? Pues la pregunta es cómo se ha ido el tiempo, ¿no? Rapidísimo. Rapidísimo. Yo Volando. lo más rapidísimo voy a hacer una acotación. A mí me dijo una vez una amiga, que a mí es Sagún, Inés cumplía 10 años, volteó y me dijo, ¿cuántos años tiene? 10. ¿Cómo se te ha ido el tiempo? Dije, volando, así en un abrir y cerrar de ojos. Y me dijo, pues vuelve a parpadear que ya se te casó. Y dije, madres, cabrón, o sea, en 2 parpadeos se van. Sí, en 2 parpadeos se van. Y sí me replanteo todo el tiempo que pues ya no tiene tanto sentido a veces estar inmerso en cosas o actividades que claro que van a volver, pero el tiempo con ellas no vuelve. Ahora tú cuéntanos cómo eres con cada una dependiendo de su personalidad. ¿Te refieres a, de acuerdo a su personalidad, cómo abordamos la educación en cada Sí. una de ellas? Sí. Sí, justo eso. Bueno, pues para eso se necesita muchísimo trabajo, otra vez, de introspección para estar sumamente atento, para estar quieto y tranquilo y ver qué son las cosas que ellas naturalmente quieren descubrir, ¿no? Entonces, Inés particularmente ha sido una niña que demanda muchísimo conocimiento espiritual. Uh-huh. Ella quiere saber si somos católicos, si somos cristianos, si somos judíos o qué somos. Entonces esa parte espiritual a ella le llama muchísimo. Dominique, la parte, tal vez esta parte de ser más precoz, ¿no? De ¿qué pasa con qué es la menstruación? O sea, no. O sea, eso lo trae como de manera preponderante, ¿no? O sea, como su directriz principal, o sea, como la parte... Me encanta verte a ti hablando con ellos de esos temas. A mí también me gusta, Y María también demanda muchísimo esta parte de qué es Dios, quién es Dios o dónde está Dios o quién lo hizo o si Él hizo el mundo, etc. Entonces, estas 3 cosas, aunque la primera y la tercera la comparten, pues es como el tema más recurrente. Hay que contarles, que cuentes tú, por ejemplo, anécdotas de Inés en las cajas de Oasis. Ay, Primero, ¿qué es una caja de Oasis? Ay, no.
O sea, fueron épocas bien duras para mí, la verdad. O sea, me acuerdo que cuando nacieron, bueno, siempre he sido muy relajada, pero como que no, pues no, número uno, no existían tantos gadgets, o por lo menos yo no estaba enterada de qué carriolas, qué utensilios tenía que manejar para tener un bebé. Y pues yo me acuerdo que yo era mucho de rebozos. O sea, yo me las amarraba para trabajar y me las llevaba así para todos lados. Pero ya que eran dos, pues no podía traer a los dos changuillos ahí trepados, ¿no? Changuillas. Changuillas. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía mucho mi vida como en automático de decir, ay, pues tengo que ir al mercado, pues me las llevo. Tengo que ir al evento, pues me las llevo. Y pues en las cajas de Oasis, que es donde guardamos toda la espuma floral, son grandes. Y pues para mí me parecía muy práctico sacar los Oasis, ponerles ahí una colchonetita y ahí guardarlas. Y era como una cunita. Fueron felices. Yo me acuerdo que dormían largas horas. Ahí tomaban muy buenas siestas. A ver, cuenta ahora tú una anécdota. Dominique, de 3 años, si mal no recuerdo, se encerró en el baño, como seguramente miles de niños lo hacen, y se cortó el fleco y lo guardó en una cajita para que nadie se diera cuenta que se lo había cortado. Y entonces ella salió como muy normal, que si nadie encontraba su fleco, era prácticamente imperceptible que se lo había cortado. Ay, mi vida. Está buenísima esa. Está buenísima. Y no le dijimos nada. O sea, nos valió. No, pues evidentemente no. Nos reímos con ella. No, ya habíamos trabajado esa parte, ¿no? De que no pasa nada. No pasa nada si te pintan una pared, la puedes volver a pintar. No pasa nada si te estropean un mueble, se puede volver a reparar. Si se cortan el pelo, les crece. O sea, nada, es esta parte del acompañamiento, ¿no? Para ti, ¿cómo se establecen los límites? Considero que lo más importante es poner límites con conciencia. O sea, no escapar de la arbitrariedad. Un ejemplo muy sencillo son los celulares, ¿no? O sea, sabemos que hay información que pueden tener acceso por tener un celular que contiene todas las posibilidades y pues sabemos que no es muy sano que puedan acceder a todas estas cosas. Entonces, ahí entra la parte de la conciencia y dialogar con tus hijos, decir, sabes que esto no tienes acceso, no lo puedes hacer, aunque parezca como muy restricto y cuadrado, pues se da una orden amorosa, porque sabes que en el trasfondo es su bienestar mental y se establece un límite coherente, yo creo. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Tú, por ejemplo, ¿tú cómo ves un límite sano? Yo creo que los límites tienen que venir siempre desde el amor. O sea, a final de cuentas, cuando ponemos límites es más allá de por querer evitarles el mal trago que puedan pasar, amargo, es porque desde el amor les quieres enseñar con lo que pudieran toparse, ¿no? O sea, quizás lo van a vivir, pero yo creo que sentir que un papá te pone límites, para mí también es un reflejo de sentirte querido. Y lo digo yo desde, por ejemplo, en mi caso, mis papás nunca me pusieron límites tan marcados porque yo fui una niña que me portaba muy bien, ¿no? Pero me hubiera gustado que a veces me pusieran límites, aunque no los necesitara, pero que hubieran sido verbalizados, ¿no? Y pues bueno, después de hablar de todo esto brevemente, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con este compromiso fuerte de tener este crecimiento espiritual para mí mismo primero y segundo como padre.
y tener esa posibilidad de seguir siendo o de tratar de ser ese padre presente, ese padre que acompaña, ese padre que está expectante, tratando de descubrir quiénes son estos seres que nos regaló el universo, la vida o Dios, y ser un acompañante digno desde el punto de vista de poder ofrecer mis experiencias simplemente como un reflejo, como una parte primera en donde ellas puedan confrontar información, expectativas, experiencias y que ellas tomen su propio camino. Eso es con lo que yo me quedo. ¿Y tú? Yo me quedo con una frase que también no sé dónde la escuché, pero nunca es tarde para ser un buen padre. Y un buen padre, o sea, para que tú lo puedas sentir como que estás siendo un buen padre. O sea, porque quizás muchas veces sentimos que lo hemos hecho mal, pero nunca es tarde para reivindicarte y regresar y decir, oye, hijo, creo que lo he hecho mal en esto, esto y esto, sorry, perdóname, pues vamos a terapia, vamos a trabajar en estos temas que quizás no fueron tan bien llevados, pero creo que siempre la relación con los hijos puede recuperarse y nunca es tarde. O sea, mientras haya vida, nunca es tarde. Entonces, me quedo con eso. Y pues bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Los queremos y nos vemos en el próximo episodio. Pero antes, recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal I Want Magic Podcast. Estamos también en YouTube como FCK Normal I Want Magic. Y nuestras redes personales como MichellePB y @PepeSaldana1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.